la fe. Estamos aquí, hermanos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar que nos pasan cosas malas, Dios es bueno. Amén. Él es absolutamente bueno. Las cosas que nos pasan es porque Dios tiene propósito, tiene un objetivo con nuestra vida. Él permite muchas cosas en nuestra vida para enseñarnos, para madurarnos, para fortalecernos, para hacernos entender cosas que a simple vista nosotros no podemos entender. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos que están en la iglesia, que por su esfuerzo que han tomado, hermanos, de repente están cansados de los quehaceres en el hogar, del trabajo, algunos que vienen. Dios bendiga su vida. Sepan ustedes ya que cada uno de nosotros tiene su recompensa, pues Dios, hermano, así lo ha dicho. Dios va a honrar al que le honre. Con mucha dificultad se entra al cielo, hermano. No es fácil entrar al cielo. Fácil es entrar a los países, hermanos, internacionales con una visa de repente, pero difícilmente, hermano, uno podrá entrar al cielo. Así como Jesús dijo, cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Asimismo es bastante difícil. Por eso que cada día necesitamos estar en la casa de Dios cada día para aprender más de su palabra. El día de hoy, amados hermanos, vamos a entrar a otra doctrina, una doctrina fundamental. Estamos viendo doctrinas fundamentales en estos últimos meses, amados hermanos, y veo la cantidad de mujeres. Yo siempre digo, hoy jueves es día de damas, ¿no? Y siempre decimos que las damas son más valientes que los varones, porque miren, cuántos varones, cuántas damas. En toda iglesia siempre es así. No ha habido iglesia a la que ir de la costa, sierra y selva que vea más varones que mujeres. Siempre las mujeres son más, y eso nos muestra su fortaleza, su fidelidad, su amor, a pesar que tienen obstáculos con los esposos, con los hijos, con el trabajo, tantas cosas, pero se esfuerzan para estar en la casa de Dios. Y vemos siempre, hermano, que Dios, hermano, honra también a la mujer. La primera evangelista en la Biblia fue una mujer. Usted sabe, la mujer samaritana fue la primera evangelista en la Biblia. Bien, el día de hoy aperturamos la serie, amados hermanos, la doctrina de la palabra de Dios. Va a ser una serie larga que vamos a estudiar bastantes partes y puntos importantes sobre la palabra de Dios. Vamos a ver el poder de la palabra de Dios, la inspiración divina y todas esas series que nosotros nos interesa aprender cada día más para poder enriquecer nuestra vida, para poder bendecir a los demás también que nos puedan escuchar. Bien, para lo cual voy a pedir a todos los hermanos que vayamos a las escrituras. Mateo capítulo 4, verso 4. Dios bendiga a los pastores, líderes, ministros que nos sintonizan a través de las redes sociales. Dios bendiga a su vida de cada uno de ustedes. Mateo 4:4 lo vamos encontrando, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, verso 4. Recuerde, a los que recién están conectándose a través de las redes sociales, estamos hoy aperturando la serie La doctrina de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. La palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Dios dice, palabra de Dios es esta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos un instante más a la presencia del Señor en oración y pidamos que sea Él quien nos hable. Padre Dios del cielo y de la tierra, nos humillamos ante tu presencia, Dios amado, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti, Dios amado. Señor, nada podemos entregar, Señor Dios mío, si tú no nos das primero, Padre mío. Te pedimos en esta hora que sea, Señor Dios mío, tu Santo Espíritu hablando a cada una de nuestras vidas, Padre mío, que esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos penetre, Padre mío, en lo más profundo de cada ser humano en esta hora, Dios amado. Traspasa el alma, traspasa el espíritu, Padre mío, y da vida a lo que el Señor Dios mío lo necesita en esta hora. Seas tú sanando, libertando, restaurando, bendito Dios de la gloria. Glorifícate en esta hora, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios mío, reprendemos todo aquello que está contrario a tu palabra, todo aquello que no glorifica tu nombre en esta hora sea cancelado, Padre mío, y da libertad a tu espíritu que se mueve en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Dios para siempre. Bien, no solo de pan vivirá el hombre. Esta frase la dijo el mismo Señor Jesucristo, haciendo referencia a lo que ya Dios había hablado en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3.
diciendo que no solamente de pan vivirá el hombre, porque Israel, recuerden, Israel había salido cautivo en manos de Egipto, y Israel estuvo 40 años en el desierto donde no había comida, donde no había agua para beber, pero sin embargo Dios lo sustentó. Por eso que se escribe en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús mismo repite esto, y es algo que nosotros los cristianos debemos entender profundamente, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Jesucristo mismo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre? Porque el pan alimenta el cuerpo, ¿verdad? El pan alimenta la carne. La pregunta, ¿nosotros solamente estamos compuestos de carne? La respuesta obviamente es no, porque ya hemos estudiado que el hombre es un ser tripartito, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una trinidad. El diablo también está, el diablo, el anticristo, el falso profeta, otra trinidad. El ser humano también, hermano, es tripartito, está conformado de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, la pregunta que lanzo a la iglesia en este momento, que los que están en las redes sociales, es: bueno, si el cuerpo se alimenta de pan, ¿de qué se alimenta el alma? ¿El alma de qué se alimenta? ¿De la palabra? No. Si decimos que el alma se alimenta de la palabra de Dios, ¿el espíritu de qué se alimenta? Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta el espíritu? La palabra. ¿Y el alma de qué se alimenta? No, el alma no puede alimentarse de cosas materiales. El alma está en medio del cuerpo y del espíritu. El alma está en medio de estos dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. ¿Ok? La palabra sí es el alimento del espíritu. Por eso que Jesús decía, no solamente de pan vivirá el hombre. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente estoy lanzando la pregunta para ver qué tanto estamos conociendo. Recuerden que la palabra alimenta el espíritu. ¿Ok? La palabra es la que da vida al espíritu del ser humano. Cuando la palabra es escuchada, la palabra viene y le da vida al espíritu. El espíritu despierta y reacciona porque estaba muerto, estaba dormido el espíritu dentro. El ser humano cuando nace, su espíritu nace dormido, nace muerto. ¿Okay? Solamente la palabra le da vida, y la palabra es la que le va a alimentar y le va a hacer crecer. Por eso que Jesús decía, no solo de pan, porque el pan solamente alimenta el cuerpo. Ahora pregunto, el ser humano, cuando pasen 100 años, podrá seguir alimentándose a través de los 100 años de pan, de un alimento material. Pero más allá de los 100 años, cuando muera, imagínense, ya no se va a seguir alimentando de algo material. El ser humano, el alma, usted tiene que entender que el alma es eterna. El alma no muere. El alma es eterna. Cuando el ser humano muere, el cuerpo va al polvo, el espíritu todo lo tiene, y el alma o va al cielo o va al infierno, pero el alma no muere. Entonces quiero que tengan el concepto claro: tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora el ser humano tiene que entender, que los médicos tienen que entender, que las instituciones tienen que entender que el ser humano no solamente necesita alimento material, necesita un alimento espiritual que le va a llevar hacia la eternidad. Por eso Jesús decía, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy queremos estudiar la importancia de la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios en la vida del creyente? Pues es el alimento espiritual que necesita, escuche bien, todo creyente, no solamente los que predican, no solamente los pastores, no solamente los maestros, todo creyente necesita alimentarse de la palabra de Dios. Los ministerios de alabanza, si no conocen palabra de Dios, no pueden ministrar. ¿Me entienden? Porque fácil es copiar lo que alguien escribió, lo que alguien dijo. La pregunta es, si está mal lo que está cantando y usted lo repite, ¿qué es lo que usted está haciendo? Los ministros de alabanza tienen que conocer bien la palabra de Dios. Los que oran tienen que conocer bien la palabra de Dios. Los que dirigen, todo creyente tiene que conocer bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario para su crecimiento. ¿Ok? La palabra de Dios me hace crecer, me hace desarrollar, me hace madurar. Tres
distinto. Anote, la palabra de Dios me da crecimiento que es espiritual. Porque cuando uno, la palabra de Dios llega a nuestra vida, primero nos da vida, le da vida al espíritu y le hace nacer. Ahora ese espíritu necesita, cuando hay un recién nacido, necesita un alimento suave, leche espiritual en la palabra de Dios. Luego va creciendo, va tomando alimento más sólido, también en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Es un alimento, ¿para qué? Para crecimiento. Primero nos hace crecer, luego nos hace desarrollar. No es lo mismo crecer que desarrollar. El desarrollo es algo más completo. Como por ejemplo, hay gente, por ejemplo, hay niños que son altos, pueden haber crecido, pero no han desarrollado. Todavía siguen siendo niños. Su mente, sus pensamientos pueden ser más altos incluso que sus padres, pero no están desarrollados, porque no tienen el conocimiento, el intelecto, la madurez. Entonces, primero se crece, se desarrolla y luego se madura. Esas tres funciones, esas tres partes son esenciales en la vida del todo creyente. Muchos cristianos solamente se preocupan en crecer o en memorizar textos de la Biblia. Y no sirve de nada memorizar toda la Biblia. Si usted quiere, puede memorizarlo como una computadora. Pero si usted no sabe nada de lo que significa lo que usted se ha memorizado, si usted no entiende la definición, el concepto, la revelación de Dios, en vano es que usted le memorice. Uno tiene que crecer, tiene que desarrollar y tiene que madurar. Porque si usted no madura, de nada le habrá valido estar en la iglesia. ¿Qué es lo que me ayuda a mí la madurez? La madurez me ayuda a que cuando las pruebas vengan a mi vida, yo sepa dónde estoy parado y pueda resistir y no volverme para atrás. Aunque pase, hermanos, muchas cosas en nuestra vida, el creyente maduro no va a ser movido ni a izquierda ni a su derecha, sino que va a estar firme, parado sobre la roca. Aunque los vientos soplen, aunque la mar se salga, estará parado firme. Y cuando eso pasa, cuando hay madurez en la palabra de Dios, mucha gente que no ha madurado se ofende, no por cualquier cosa, porque le miran mal, porque no le saluda. Hay gente así que se ofende, se molesta, ¿no? Y no quiere venir a la iglesia. Eso muestra que no ha madurado, que cualquier cosa le lastima. El creyente, hermano, está revestido con el Espíritu Santo, que es aceite, y tiene que resbalar de todo. O sea, a nosotros no nos puede afectar nada. Que nos miren mal, que nos digan cualquier cosa. No nos afecta. ¿Por qué? Porque yo sé por la palabra que sobre toda cosa guardada, yo debo guardar mi corazón, porque de él manda la vida. Porque si yo me resiento con algo que digo o lo que escuché que alguien murmuró de mí, yo no tengo por qué molestarme. ¿Me entiendes? Eso muestra mi madurez en Cristo. ¿Por qué? Porque así fue el Señor, así nos enseñó. Entonces, ¿qué me lleva a mí a llegar a la madurez? La palabra, porque la palabra es ese alimento que necesita el creyente, que me permite, a ver, hermana Iraida, ¿qué me permite la palabra de Dios? Hasta ahora que dijimos, me permite primero crecimiento, luego desarrollo y luego madurez. ¿Ok? La palabra de Dios me permite crecer, desarrollar y madurar conforme ¿conforme a qué? Conforme a los propósitos de Dios. Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Mucha gente quiere ser pastor, quiere ser predicador, quiere ser evangelista, quiere estar en el ministerio de alabanza, quiere muchas cosas. La pregunta es el propósito de Dios para tu vida? Lo que tú quieres, lo que tú deseas. Porque bueno es anhelar, bueno es querer, pero sin embargo la Biblia dice, no es del quien quiere o de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Y de quien Dios tiene misericordia? De aquellos que han crecido, han desarrollado y han madurado. Nosotros hemos sido salvos con un propósito. Hay un propósito por el cual Dios nos salvó, y ese propósito lo vamos a descubrir cuando nosotros entendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que el creyente necesita. Recuerde, todo lo que yo haga debe estar bajo el propósito, bajo la perfecta voluntad de Dios. Si no está en la perfecta voluntad de Dios, voy a cometer errores, voy a cometer muchas cosas que van a herir a muchas personas.
Todo lo que necesito es escudriñar las Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñar la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Amén. A su nombre, denle fuertes palmas al Señor. Entonces, quedamos claros, Fiorella, que la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesita todo creyente, no solamente los pastores, sino también los diáconos, sino también los que hacen limpieza, los niños, los adultos, los ancianos. Todos tienen que crecer bajo la palabra de Dios. Este alimento espiritual me permite tres cosas, que es crecer, desarrollar y madurar. ¿Ok? Ahora, pero estas tres cosas, por encima de estas cosas, la palabra de Dios también es, anota otro concepto, es la revelación de Dios. Escúcheme, es la revelación de Dios al hombre, para que por medio de él pueda crecer personalmente en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Cómo yo conozco a Dios? ¿Cómo yo conozco a Jesucristo? ¿Cómo yo conozco al Espíritu Santo? Por la palabra. ¿Me entiende? Los hombres pueden hablar, sí, pero ¿cómo sabe usted si ese pastor, ese líder, ese evangelista dice la verdad o no dice la verdad? Cuando usted conoce también la palabra, entonces usted podrá decir, lo que está diciendo ese predicador, ese pastor, es cierto, lo que dice no es cierto, en base al conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Por eso, que cuando tú estudias la palabra, tú tienes, hermanos, un conocimiento personal. Escucha bien, tiene que haber un conocimiento personal de Dios. Si yo te pregunto, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Por qué propósito Dios creó al hombre? Tú sabrías responder. Tiene que haber un crecimiento, un conocimiento personal de Dios en mi vida. ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué Jesucristo 3 días estuvo muerto? Pregunto. Levante la mano. ¿Quién me puede decir por qué Jesucristo estuvo 3 días muerto? Los que están a través de la canal de televisión, podrían responder ustedes a través del chat. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir 3 días? ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Por qué no un día? O sea, todo ese conocimiento, cualquier pregunta que a usted le haga, ya sea incrédulo, ya sea impío, ya sea mundano, ya sea satanista, ya sea, hermanos, el religioso, quien sea, ya sea el universitario, el rector, el presidente, quien sea, cualquier pregunta que a ti te haga, tú tienes que estar en la condición de poder darle una respuesta, porque la palabra de Dios es la sabiduría absoluta que Dios trajo al hombre. Alabado sea su nombre. Toda respuesta está en la palabra, en la sabiduría de Dios, la revelación de Dios para el hombre, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que va a ser, pasado, presente y futuro. Todo, absolutamente todo, está en las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué Dios trajo este conocimiento? Para que mi vida pueda ser transformada y cambiada. Escuche bien. ¿Por qué Dios también trajo la palabra de Dios? Para que mi destino final sea cambiado. ¿Cuál es el destino de toda persona? ¿El cajón? ¿El sepulcro? ¿El cementerio? ¿Ese es el destino final de toda persona? No. La eternidad está más allá de eso. Ese destino final, solamente la palabra de Dios puede cambiarlo, puede transformarlo. Antes a nosotros estábamos destinados a ir, hermanos, al sepulcro y luego ir al infierno, y después del infierno ir a un lugar peor que el infierno llamado lago de fuego. Ese era nuestro destino. Pero cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, cambió ese destino. El destino final mío fue transformado, fue cambiado. Ya no iré a ese lugar, iré a otro lugar. Ever forever, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. ¿Y quién lo hizo? ¿El pastor? ¿La religión? ¿La palabra? La palabra de Dios es la que transforma y cambia nuestro destino final. ¿Por qué nosotros los cristianos hablamos tanto de la Biblia? La gente dice, si la Biblia es un libro más, hay millones de libros en el mundo entero, ¿por qué yo debo hacer caso a lo que dice la Biblia? ¿Por qué no yo leo el libro Mormón? ¿Por qué yo no leo el Corán? ¿Por qué yo no leo el Yeshiva, el Pentateuco? ¿Por qué yo no leo, las profecías de Elena de White? ¿Por qué la Biblia? Por la sencilla razón, vamos a ver ese punto en esta hora. Vamos a ver la sencilla razón que la Biblia
toda ella fue inspirada por Dios. Y vamos a demostrarla por la Escritura. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Ok? Vamos primero a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Ponga como título que tanto en su cuaderno, ya sabe que la iglesia se viene con 3 cosas: Biblia, cuaderno y lapicero. No puede venir a la iglesia, es como usted ir a la universidad sin nada, ¿no? Aquí la iglesia es una escuela. Biblia, cuaderno y lapicero, usted sabe que tiene que traer, ¿no? Es lo que el Señor me dijo, es lo que le vengo diciendo hace tiempo. Los que lo hacen, bienaventurados. Los que no lo hacen, bueno, tendrán que darle cuenta a Dios, ¿no? Porque así son las cosas. Aquí se viene a aprender, tenemos que aprender. 2 Timoteo 3:16 fue escrito este pasaje acerca de alrededor de 2000 años, ¿sí? Más o menos en el año 60 de la era cristiana, casi 2000 años que fue escrito esto. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que el diablo iba a engañar a toda gente. Porque Dios sabe que el diablo es padre de toda mentira y va a engañar a catedráticos, profesionales, profesores, doctores y tantas personas que se creen intelectuales, diciendo, la Biblia es un libro más. Segundo Timoteo te dice, toda la Escritura, no es parte, toda la Escritura, o sea, Dios adelantó incluso antes que ellos naciesen, los que ahora contradicen la Biblia, los que blasfeman de la Biblia, que no quieren creer en la Biblia, antes que naciesen sus madres, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, más atrás, como Dios conoce el futuro, escribió, dijo, Timoteo, escribe, y escribió. ¿Ok? Pablo escribe, y escribió. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Por qué el mundo está desenfrenado? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta corrupción en el mundo? Si van a las mejores universidades, si son enseñados por los mejores catedráticos, pero no conocen Biblia. Pueden saber mucho, haber leído muchos libros y la gente se jacta. ¿Cuántos libros tú leíste? Yo leí 100 libros, yo leí 500 libros, yo leí 1000 libros. La gente se jacta de eso. Pero tú no has leído la Biblia. Puedes haber leído 1 millón de libros, pero ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, se comparan a la Biblia. Porque la Biblia es la única que nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos advierta, nos capacita para hacer el bien. Si el mundo conociera la palabra, todo fuera diferente. No habría tantos corruptos, hermanos, en los lugares altos. No habría tanta maldad, no habría violadores, no habría sicarios. No necesitaríamos policía ni el ejército, porque no habría maldad. Pero como el hombre desconoce la Escritura, por eso el mundo está como está. Y Dios hace 2000 años decía que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Es divina, no es humana, no fue pensamiento humano. No fue ni Timoteo ni Pablo que le escribió a Timoteo, que él escribió lo que se le dio en gana, lo que él estudió, lo que le enseñaron. No. Pablo, ni ningún profeta, ni ningún apóstol escribió lo que ellos hicieron. Fue el Espíritu Santo que les dijo, escribe esto, y ellos escribieron simplemente. Fue inspirada por Dios. Aquí no hay pensamiento humano, aquí no hay doctrina humana. Toda ella es inspirada por Dios. Nada se contradice. Por más que haya mucha gente que dice, no, la Biblia se contradice. No, lo que tú eres el que no entiende. Pero la Biblia es perfecta. Tanto loco dice, la Biblia se contradice. No, yo he debatido con tanta gente profesional de todas las áreas, y nunca hemos perdido ni una batalla. La Biblia nunca se contradice, es perfecta, pero el hombre no entiende. Vamos a la Biblia, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. 2 de Pedro, estamos viendo el primer punto, anote ahí, la inspiración divina de la Biblia. La inspiración divina de la Biblia. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no fue el pensamiento humano. ¿Ve? El hombre no supuso, no pensó, no es interpretación privada, porque nunca la profecía, hablando de la Escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
El Espíritu Santo. ¿Entienden? Ahí está la respuesta. Con esos textos ya debe ser suficiente para demostrar. Pero vamos a seguir ahondando porque estamos en la escuela, ¿no? Estamos en la escuela bíblica Cristo el Salvador. Es la escuela más actualizada. Tenemos la escuela Puerta del Cielo, la escuela bíblica la Nueva Jerusalén. Hemos abierto varias escuelas en diferentes iglesias. Esta es la más actual, ¿no? Tenemos más de 800 enseñanzas en las redes. Bien, continuamos. Esos dos textos, por favor, ténganlos siempre presentes. Cuando alguien quiera decir, no te voy a escuchar porque ¿qué voy a hacer caso? Yo, si es un libro más, aquí está la respuesta. Con esto usted, a quien sea, a ser hombre más ducho o más docto, con esto usted lo siente. Porque es Dios hablando. Ahora, miren, vamos a ver a Isaías capítulo 30, verso 8. ¿Quién le dijo a los autores que escribieran, a los profetas en el Antiguo Testamento? Isaías 38. Rápido, por favor. La hora se ha avanzado. Usted sabe que la hora avanza, el tiempo se ha cortado. La palabra tiene que cumplirse. En los postreros días el tiempo se acortaría. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: ve, es una orden. Alguien le está mandando a Isaías, al profeta. Dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. ¿Entiende? No fue Isaías que escribió, a él le ordenaron, le dijo: regístralo en un libro. Porque hay gente que está ignorante, no, usted no sabe ni de dónde vino la escritura. Aquí está la respuesta. Dios mismo le ordenó: ve y regístralo. No es que ellos quisieron, no. Dios ordenó. Ve y dice: y quedará hasta el día postrero. Y hasta este día nosotros seguimos estudiando. ¿Entienden? Y si no les basta un texto más, ¿ya? Vamos, Jeremías, por ejemplo, Jeremías 30, verso 1 y 2. Jeremías, capítulo 30, verso 1 y 2. Aleluya, ¿lo tienen? Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Palabra de quién? De Jehová. Dios le habló a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Sabía usted esos textos o no? ¿Había leído esos textos o no? Dios mismo mandó a escribir la escritura. Fue Dios, no fueron ellos, fue Dios, está ahí. O sea, esto es algo crucial de jóvenes, sobre todo los jóvenes. A ver, los jóvenes, esto es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que saber? Porque la Biblia me manda a mí. Dice la Escritura que hemos sido puestos, Filipenses 1:17, para la defensa del Evangelio. ¿Quién va a defender el Evangelio? Si la gente no sabe. Los ancianos, bueno, por sus años ya, los niños tal vez no, pero los jóvenes. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber, enseñar a los que están afuera, a los que van a venir, a los después de nosotros. Es nuestro deber, no de los pastores. El pastor pastorea, el pastor ora, el pastor prepara. Nosotros somos los que tenemos que parir otras ovejas. Las ovejas paren otras ovejas. ¿Ok? Entiendan, aprendamos todos estos conceptos fundamentales, por favor. Vamos a ver, segundo punto, el poder de la palabra de Dios. Todavía tenemos unos minutos. El poder de la palabra de Dios. Anote como subtítulo: el poder de la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, siendo que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, ya sabemos que hemos demostrado por estos textos que la Biblia es inspirada por Dios. Y si decimos que es inspirada por Dios, entonces es como si Dios mismo estuviera hablándonos a través de ella, ¿sí o no? Por eso nosotros tenemos mucho respeto por la Escritura, porque es Dios mismo, escuche bien, Dios mismo el que está hablando. ¿Okay? No es el pastor, es Dios mismo a través de la palabra que nos habla. Ahora, ¿por qué? Porque esta palabra está viva y vigente. No ha sido para los tiempos de los profetas solamente, no fue para los tiempos de los apóstoles. Esta palabra está viva por todas las edades. Ella no está muerta, no ha sido por un tiempo.
Vamos a demostrarlo, ¿ok? Esta palabra está viva. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Esta palabra está tan viva que nunca va a volver vacía. ¿Por qué estamos aquí? Porque una vez la palabra fue sembrada en nosotros, ¿sí? Y nos dio vida, y hasta el día de hoy sigue salvando. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Ves? La palabra le pertenece y le obedece al mismo portador de ella, que es Dios. Esa palabra va a hacer lo que Dios quiere. ¿Ok? Dice ahí: y será prosperada en aquello para que le envíe. O sea que esta palabra, cada vez que es predicada con autoridad, con unción, jamás volverá vacía. Esta palabra, cuando tú la predicas con unción, con autoridad, va a penetrar el alma y el espíritu que está más adentro del ser humano y va a nacer de nuevo. Cuando nosotros entendamos esta revelación de parte de Dios, que la palabra tiene el poder solita, no es necesario el pastor, el evangelista, sino que tú mismo, cuando tú consagras tu vida y hablas la palabra con autoridad y la unción que Dios pone en tu vida a través del Espíritu Santo, esa palabra tiene el poder de traspasar el alma y el espíritu. Y la gente nace. Hay gente que se ha convertido en los hospitales, en las calles, en el cuarto, se ha convertido sola. Porque la palabra tiene poder, porque esta palabra está viva. Ahora, ¿por qué decimos que esta palabra está viva? Vamos a ver, Lucas 21:33. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Entiendes? La palabra es eterna. Todo va a pasar. Los grandes, hermanos, lujos que en esta vida hay, los grandes monumentos, las estructuras, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, todo pasará. La tierra va a ser quemada entera, dice 2 de Pedro. ¿Y de qué habrá valido al hombre haber avanzado tanto? De nada. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca, porque la palabra es eterna. La palabra en la Biblia está escrito hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Es más, vamos a demostrar que la palabra de Dios es eterna. Isaías 48. Isaías 48. Así me gusta verlo con su cuadernito, con su lapicero, se ve bonito, ¿no? ¿Y por qué? Porque usted anota ahí y porque la mente se puede olvidar, porque usted tiene el apunte ahí, luego cuando el pastor no esté, muy bien que está el pastor, usted venga, hermano, acá tengo un apunte, quiero predicar esto, y lo predica, y se acabó. Usted puede añadirlo, mejorar el mensaje, gloria a Dios. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra es eterna. Los hombres pasarán, pero la palabra jamás. ¿Ok? A su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús para siempre. Ven, la hora avanza, la hora avanza. Vamos a dar un texto. Vamos a ver qué es lo que hace la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Hay muchas definiciones del poder y de la magnitud que tiene la palabra de Dios. Vamos a resumir solamente 12 puntos, vamos a tocar 12 puntos, ¿ok? El día de hoy, no, dando la hora, tocamos el primero nada más. Salmos 33, verso 6. Vamos a ver. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Vamos a ver qué hizo. Pues lo hizo todo. Salmos 33, verso 6. Primer punto. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Lo hizo todo. Así de simple. Esa es la respuesta. ¿Qué hizo la palabra? Todo. Todo. Todo cuanto ves y todo cuanto no ves. Y lo que vamos a ver en la eternidad fue hecha por la palabra. Salmo 33, 6. Quiero que lo lea conmigo. Nos salimos aquí una vigilia aquí en Néstor. Que es precioso esto. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué? Los cielos, varios, plural,
3 cielos. Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, yo quiero que usted, ahí nomás meditemos, preste atención a lo que voy a explicar. Ya lo tiene anotado, ¿no? A los nuevos, la dinámica aquí es, leemos la Biblia, anotamos y luego presta atención aquí, que es la mejor manera de aprender. Se lo digo porque yo soy docente universitario, ¿ok? Es la mejor manera de aprender. Mire siempre el que habla. Dígale a sus hijos, a los niños, mira al maestro, mira quien habla, nunca se te va a olvidar. Porque ese es el secreto de aprender. Anota, lee y luego mira aquí adelante. ¿Ok? Ahora, este texto dice, por la palabra fueron hechos que los cielos, sabemos que hay 3 cielos por la escritura, lo hemos estudiado ya, los cielos, y dice, y todo el ejército de ellos. ¿A qué se está refiriendo? Hay cosas que la NASA nunca ha visto, que la ciencia nunca verá. Hay un ejército incontable en el universo. La vez pasada pasamos aquí un video en pantalla gigante, pasamos la Tierra, el tamaño del Sol. ¿Cuántas veces más grande es el Sol que la Tierra? Vimos, ¿no? Es inmenso el Sol, pensamos que es inmenso comparado con el tamaño de la Tierra. Y la estrella llamada Sol, porque es una estrella el Sol, comparado con las demás estrellas, las cuales tienen también sus propios planetas, el Sol es la más pequeña. Existen millones y millones de estrellas. Cuando usted vea el cielo y ve ahí esos puntitos blancos, ¿usted cree que están ahí las estrellas? No, las estrellas no están ahí. Es la luz de las estrellas que llegan a millones de años viajando a la velocidad de luz y podemos ver ahí. El hombre jamás llegará a esas estrellas. Y todas esas estrellas, millones de estrellas, conforman algo llamado galaxia, la Vía Láctea donde nosotros vivimos, donde la ciencia ha descubierto. Y existen millones y millones de galaxias en todo el universo. El hombre no es nada. Y encima de eso está Dios. Para que usted sepa la grandeza y lo extraordinario que es Dios, creador del universo, creador de la cuarta dimensión, de lo que el hombre no puede ver, porque imagínense, el sol, la luna, la tierra, las estrellas, son cosas físicas, materiales, que se pueden ver. Los científicos lo miran con telescopio, pero nunca podrán llegar ahí. Pero hay cosas más allá, llamado el mundo espiritual, donde están los ejércitos, lo que habla aquí, los ejércitos de Dios, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas que el hombre jamás entenderá, que están en otra dimensión y fueron creadas también por la palabra de Dios. Dice ahí, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Para que usted entienda un texto más que acabamos. Salmo 33, verso 9 dijo. Salmo 33, 9, ahí nada más, el 9, verso 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. De la nada, Dios creó todo. De la nada. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Por la palabra, simplemente dicha, todo existió. Lo que no había fue creado. Por eso nosotros creemos que la creación, el hombre no puede explicar, tiene teorías. La teoría de la evolución, que vino de una pelotita todo y explotó. Y le pregunto a los grandes científicos, ¿de dónde vino esa pelota? Si usted dice que no existe Dios y que una pelota explotó y explotó todo, pregunto, ¿de dónde salió esa pelota? Si nada viene de la nada, nunca pueden explicarlo, porque ellos tienen teorías. Existen 3 teorías fundamentales, hay más, pero 3 son las más fuertes, pero ninguna de ellas explica al 100% de la creación. Pero la Biblia no es una teoría, la Biblia es una tesis, es una afirmación, una seguridad. Tan cierto como tú respiras, Dios existe. Y la palabra es la que nos enseña. La palabra, la que estamos estudiando ahora, por la palabra fue creado todo. Lo que usted ve y lo que no ve. La palabra lo creó. Dios habló y fue creado, dice el verso 9. Así, de extraordinaria es la palabra. La palabra tiene poder, es el primer punto. Son 12. Vamos a ver estudiando en muchos temas todavía, porque es una doctrina. Nos va a tomar bastantes videos de estas series. Muy importante, hemos abierto series de 5, 6, 12 videos cada serie.
esta es una serie más que es la más amplia. Amén. Nos ponemos en pie, agradecemos a Dios por su palabra y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.